Dios está en control. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Muchas veces. Dios está en control. Dios está en control. La mayor parte del tiempo creemos que Dios tiene el control cuando todas las cosas van bien. Cuando todas las cosas salen como nosotros queremos. Cuando tenemos ascensos y vamos avanzando. Cuando los negocios van bien. La familia está feliz. Los niños en la escuela o nuestros hijos están sacando buenas calificaciones y están pasando de año. Sabemos que Dios está dirigiendo nuestros pasos y nuestra vida está bien y decimos es porque Dios está en control. Pero cuando recibimos una noticia que no es agradable, cuando recibimos un informe médico que trae malas noticias, cuando perdimos el empleo, cuando hay problemas económicos y han salido gastos imprevistos, cuando hay problemas, además de los económicos, comienza a haber problemas en el hogar, entre el esposo, la esposa o con los hijos. Llega un momento dado en que nosotros nos preguntamos, ¿por qué está sucediendo esto? Dios, ¿dónde estás? ¿Ya me dejaste? Y si tu palabra dice que tú nunca me dejas, ¿por qué permitiste que sucediera esto? Pero quiero decirte que el mismo Dios que tiene el control en tus buenos tiempos, en tus buenos momentos, también está en control de los momentos difíciles. También Él está en control en los momentos tristes y difíciles de nuestra vida. Una cosa que debes de entender, Él nunca dijo que evitaría las dificultades en nuestra vida, pero sí prometió que utilizaría cada dificultad para hacerla para nuestro bien. Él no prometió que iba a haber ninguna. Él no dijo que no íbamos a tener ninguna dificultad. Pero lo que sí prometió es que en cada dificultad Él la iba a cambiar o a hacer para nuestro bien. Y lo dejó escrito. Tenemos allí Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos, decía el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, yo nada más me tocaría decirte esto y me lo digo a mí mismo. Hiram, si quieres que todas las cosas te ayuden para bien, la palabra dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si quieres que todas las cosas, las más terribles, las más difíciles, los problemas imposibles de vencer, quieres que te ayuden para bien, cumple la parte de amar a Dios. Ama a Dios. Ámalo y entonces te enfrenta a una circunstancia. Ámalo no nada más porque te da cosas buenas y te bendice y te cuida y te prospera y te hace crecer y multiplicarte. Lo amas a Dios, pero cuando las cosas no van bien, ya no lo amas, te enojas, protestas, lo repudias, dejas de venir a la iglesia, dejas de ofrendar y ya no quiero nada con Dios porque no hizo las cosas como yo quería.
quiere decir que pusiste en evidencia que tú realmente nunca has amado a Dios. Él te ha amado a ti, pero tú no lo has amado a Él. Y Él no está en la posición para poder hacer que todas las cosas te ayuden para bien, por cuanto tú no estás amando a Dios. Porque hay una característica: Dios tiene un plan y un propósito siempre bueno para tu vida, para la mía. Tiene un destino trazado de bendición para nosotros, siempre, que es bueno. Desde que te trajo del cielo, porque tú existías en el cielo antes de llegar al vientre de tu madre. Si no lo sabías, ahora apréndelo. Dios te bajó del cielo y te colocó en el vientre de la madre usando un esperma y usando un óvulo, pero esa vida, ese plan, ese ser que eres tú, Él te puso dentro. De tal manera que tú cumplieras un propósito, un destino en este mundo. Por eso encontramos que la palabra nos dice: todas las cosas les ayudan a bien. Y esta es la clave. Dios va a dirigir los vientos de la tormenta para que soplen hacia donde Él quiere que tú vayas. Dios va a dirigir los vientos de tus tormentas para que soplen y te dirijan a donde Él quiere que tú vayas. Vemos las tormentas de modo negativo. Oh, esto está muy mal. No puedo creer que me esté sucediendo esto a mí. Pero Dios utiliza la tormenta para llevarte del punto donde tú estás al punto donde Él quiere que tú llegues. No precisamente al punto donde tú quieres llegar, sino al punto donde Él quiere que tú llegues. Y si tú amas a Dios y entiendes lo que es amar a Dios, y entiendes y conoces el corazón de Dios, entonces sabes que lo que Dios tiene para nosotros siempre es lo mejor de lo mejor. Lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor de lo mejor. Él quiere nuestro bien por cuanto somos sus hijos y Él nos ama. Y un buen padre nunca buscará el mal para sus hijos, siempre el bien, aun a costa de su propia vida. Y lo tenemos. Dios entregó a su Hijo Jesucristo, entregó su esencia, su ser, para que tú y yo tuviésemos vida eterna, perdón de pecados y una puerta abierta, un acceso para entrar a su misma presencia y tener la disposición de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús para bendecir nuestras vidas. Y eso que nunca se nos quite de nuestra mente y se nos olvide de nuestros pensamientos. Por eso vemos que Dios utiliza las tormentas para llevarte de donde tú estás al punto donde Él quiere que tú llegues. Los vientos pueden ser, llamándole a las circunstancias, pueden ser que sean muy fuertes. Las circunstancias pueden parecer muy malas, pero si tú permaneces en fe, sin amargarte, sin comenzar a quejarte, estos vientos te van a impulsar a un nuevo nivel, de altura, de éxito en tu vida, si logras soportar los vientos de la tormenta. Puede que esos vientos que aparecieron en tu vida, que no fueron producidos muchas veces por Dios mismo, sino que aparecieron, pero Dios utiliza aquellas circunstancias para llevarte al punto donde Él quiere que tú llegues. Por eso vemos que los vientos muchas veces quieren destruirnos. Las tormentas muchas veces quieren acabar con nosotros. Por eso cuando encontramos allá en Mateo esa porción de la palabra donde dice que un hombre edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero hubo un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, porque estaba fundada sobre la arena y no sobre la roca, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de entender que a ambos, al prudente y al insensato, le llegaron los mismos problemas. Los dos habían construido su casa, su vida, con ilusiones, con deseos, con un futuro hermoso de tener su familia y toda la economía. Habían construido una gran mansión, pero ¿en dónde la habían fundamentado? La habían fundamentado en sus anhelos, en sus deseos, en sus pensamientos, en sus ideas, en su filosofía, y no en Dios, que es el que hace que en la tormenta tú permanezcas o llegues al destino que Él había ya preparado y tenía listo para ti. Por eso vemos que muchas personas dicen que tienen fe, pero en los momentos difíciles se desmoronan, sienten que Dios los ha decepcionado, pero tienen que recordarse tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios está en control de esa tormenta, y nada sucede si Él no lo permite. Si esa tormenta estuviera evitando que tú llegues a tu destino, Dios nunca la hubiera permitido o la va a permitir. Quiere decir que aún las tormentas que se aparecen en nuestra vida, que el diablo quiere poner, que las circunstancias del mundo quiere poner, Dios las ve, Dios las observa antes de que aparezcan, y si va a servirle a Él para que el plan y el propósito que Él tiene para tu vida sirva, entonces va a permitir que llegue a tu vida. Y son dos cosas que Él va a hacer: que las circunstancias externas se acomoden para que tú avances, o que en aquella tormenta sucedan cosas que trabajen en tu interior, en tu corazón, en tus mentes, en tus propósitos, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en la forma en la que tratas a tu esposa, a tus hijos, a tu patrón, a tus empleados. Dios está tratando de llevarte a un punto donde tú tengas que reflexionar y decir: tenía que pasar esto para yo que aprendiera esto, de tal manera que pueda llegar al punto donde Dios quería llevarme el día de hoy. Y todos podemos decir: gracias, Dios, por el plan y el propósito tuyo, que siempre son perfectos. Por eso, dáselo fuerte. Si esa tormenta estuviera evitando que tú llegues a tu destino, Dios nunca la hubiera permitido. Si esa persona que le dejó esa dificultad económica o esa situación jurídica legal estuviera deteniendo el plan de Dios para tu vida, Él nunca la hubiera permitido. En Dios, destino es propósito. En Dios, destino es propósito. Cuando hablamos del propósito de Dios, es el destino que Dios quiere que tú tengas. Cuando hablas de destino, entonces estás hablando del propósito que Dios ha marcado para tu vida. Por eso, la razón de que lo permitiera fue para moverte un paso más cerca del destino y del propósito que Él ya fijó para tu vida. Por eso debemos de utilizar la fe para en lugar de utilizar la fe para intentar alejar toda dificultad, deberíamos utilizar nuestra fe para que cuando los vientos soplen o dejen de soplar, nosotros estemos exactamente donde Dios quiere que estemos.
Quiere decir, no para quitar los vientos, sino para decirle: Señor, yo tengo esta confianza en ti y te pido que hagas lo que tengas que hacer, pero ubícame donde quieres que yo esté y donde deba de estar, porque va a ser el mejor lugar que yo pueda estar, donde tú quieres que yo esté. Amén. En Hechos capítulo 27, Dios había prometido a Pablo. Dios había prometido a Pablo que él iba a ir a hablarle a reyes. Dios había prometido a Pablo que él iba a ir ante reyes y ante naciones a predicar el evangelio. Y en específico le había dicho que iba a estar delante de la casa de César, o sea, en la casa de César allá en Roma. Pablo estaba obedeciendo a Dios, estaba haciendo lo correcto cuando fue arrestado y lo enviaron, lo metieron en un barco que iba hacia Roma. ¿Qué entendía entonces Pablo? Dijo: si Dios me reveló que yo iba a ir a Roma y iba a estar ante César, entonces se está cumpliendo el plan y el propósito de Dios para mi vida. De tal manera que encontramos en el capítulo 27 de Hechos que dice que se decidió que habían de navegar para Italia. Dice: y entregaron a Pablo a algunos otros presos, a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y de ahí vemos que él comienza a viajar. Salen por diferentes puntos, llegan a Tesalónica, rodean parte de Asia, llegaron a Chipre y luego pasaron frente a Cilicia, Panfilia, arribaron a Mira y a una ciudad de Licia. Y dice el versículo 8, 27:8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de lo cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿A quién? Aquella embarcación, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Entonces ellos estaban en un lugar y Pablo, como un siervo de Dios, recibió una revelación de parte de Dios. Probablemente un sueño, probablemente una percepción, pero fue tan clara que les dijo: no debemos de partir, porque viene un futuro muy difícil para todos los que vamos en la nave, para todos los que estamos aquí. Va a haber tal vez pérdida de la carga, va a haber pérdidas de daño de algunas personas que de los que estamos aquí. Él sabía una cosa, que él tenía una palabra de Dios que lo iba a llevar a Roma, que le iba a llevar a Roma. Y entonces encontramos que salieron de viaje y no le hicieron caso, sintieron que había mejorado el tiempo, vieron, y a veces vemos que las circunstancias en nuestra vida, en los planes y los proyectos que tenemos, vemos que las cosas están saliendo más o menos bien y nos lanzamos a hacer los proyectos, los planes que nosotros queremos que se realicen y que a lo mejor Dios nos marcó, pero no es el momento y el tiempo en el que Dios quiere que arranquemos. Y entonces lo que tenemos que hacer siempre es esperar
el momento y el tiempo que Dios nos indique. Si hemos escuchado su voz, Él sabrá levantarnos y llevarnos, ¿por qué no decirlo?, de la mano para lograr el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y no hagamos nosotros en nuestra fuerza. Y ahí estaba aquel capitán, ahí estaba aquel centurión, allí estaba el dueño de la nave. Imagínense, los tres iban: el dueño del barco, el capitán del barco, más el centurión romano, que era el encargado de llevar los presos que tenía que presentar en Roma. Y era una misión muy importante, porque los soldados romanos, cuando no cumplían con la misión encomendada y fallaban, y los pensaban que habían participado en algo no correcto, les quitaban la vida. Por eso podían confiar en que aquel centurión iba a cumplir el propósito de llevar a Pablo hasta la misma presencia de César. Y dice que en el versículo 14: pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvarnos. ¡Wow! ¡Qué tormenta! ¡Qué terrible! No era un hecho de unas horas, de pasar una mañana. Si a veces nos angustiamos cuando hay detalles y momentos difíciles. Recuerdo un día, hasta me da risa junto a lo que acabo de leer. Veníamos de Isla Mujeres, cruzando hacia Cancún, allá a Puerto Juárez. Los barcos esos que llevan de la isla a Puerto Juárez. Y veníamos con Daniela y con Irán, chicos, Lupita y yo. Y de repente apenas había zarcado el barco y iba lleno de gente, porque toda la gente quería regresar, porque parecía como que iba a llover. Y empezó a llover y la barca, pues casi como quien dice, un tanto así ya estaba el agua, de tan cargada, de tanta gente que le habían metido. De tal manera que se hacía tantito así y sentía yo que el agua se iba a meter, no se metía, pero como que se iba a meter. Y entonces empezó a soplar un viento. Y las olas empezaron a agitarse. Y el marinero, no sé cómo iba tratando de agarrarlas de tal manera que no dieran y nos fueran a volcar. Y trataba de voltear y yo nomás veía cómo se hacía el barco así. Y decía, ya nos vamos a ir para acá. Y me entró una preocupación, una angustia. Decía yo, bueno, no hay suficientes chalecos para toda esa gente. Había unos colgados por aquí y dije, va a ser la rebatinga. Va a ser ahí por agarrar eso. ¿Y qué va a pasar? Mi mente daba vueltas. Y luego le decía a Lupita, ponte abusada. ¿Quién va a agarrar? Agarra allá a los niños. ¿Cómo nadas? Si agarras acá, flotas o te hundes o te ahogas, ¿qué haces? Y empiezas a pensar. Y empezamos y decía yo, ¿cuánto falta? Pues creo que eran 45 minutos del cruce. 45 minutos iba y haciéndose el viento y las olas empezaban. ¡Qué angustia! Y eso sí, rogando, orando, Señor, sálvanos, cuídanos, protege a nuestros hijos. Y ahí la fe te sale de lo más profundo del corazón. Y a veces dices tú, como sea, yo la hago, o me puedo ir nadando si sabes nadar, pero el que no sabe nadar,
Porque hay muchas personas que no saben nadar. De tal manera que decía, bueno, ¿qué hacemos? Me preocupaba más por mis hijos, estaba más angustiado. Y luego nos quedamos, Lupita y yo no hablábamos nada más decíamos, ¿qué pasó? El temor nos había agarrado. Y estábamos cruzando, por fin llegamos, respiramos, le dimos gracias a Dios de cómo nos cuidó. Porque llegó momentos en que el agua entraba adentro de la barca. Y dije, con tantito más que entro, esta cosa se hunde. Esta cosa se hunde, y con el viento y las olas. Y nuestros hijos chiquitos tendrían, ¿qué? Unos 6 años, 6, 7 años tendrían. Entonces, chicos, de tal manera que la angustia que estamos viendo en Pablo, imagínense, el barco, un barco grande de más de 300 personas que iban en ese barco. Llevaban carga, iban para Roma. Iban para Italia, llevaban sal, pescado salado, vino, aceite de oliva, todos los frutos que se daban en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, iban para allá, más los presos que iban encadenados. De tal manera que dice que él les había dicho, no partamos, no le hicieron caso. Y luego la palabra de Dios dice, tuvimos miedo de perder la vida, de no salvarnos. Y Pablo lo escribe en forma personal, no dijo, ellos tuvieron miedo, no, tuvimos miedo. Quiere decir que llegan momentos, aun cuando tú conoces el plan y el propósito de Dios, los problemas y las tormentas se desencadenan tan fuerte, tan intensamente en tu vida, que piensas que te van a destruir, y que aunque la promesa de Dios está ahí, tu fe se viene para abajo, desmaya y dices, ya no voy a salir más adelante. A lo mejor el plan de Dios es que ya no llegue a Roma y que me muera ya. Empezamos a cambiar y a pensar en los propósitos que Dios tiene, cambiándolos nosotros en nuestra mente por lo difícil de la circunstancia. Varios días no vieron la luz del sol o las estrellas porque estaba tan lleno de nubes, aquello tan cubierto, aquella viento huracanado que los había llevado. Dice que echaron los alijos, echaron la carga, tiraron las velas, tiraron todo lo que podía hacer que el barco pesara y se fuera a hundir, porque las olas te agitan. Y dice que aligeraron la nave y se dejaron soltar. Para mí, ¿qué significa eso? Cuando llegan momentos en los que tú estás queriendo tener el control en la tormenta de tus situaciones, y es que yo voy a sacar adelante y voy a luchar y me voy a esforzar y voy a hacerlo. Llega un momento dado en que en el propósito y en el plan de Dios es que tú te sueltes. Si ya sabes que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, hay momentos en los que no puedes seguir luchando. Suéltate y déjate que la tormenta te lleve a donde la tormenta te lleve. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir? Dios tiene el control de la tormenta. Por lo tanto, la tormenta te va a llevar al lugar y al propósito que Dios tiene destinado para tu vida, al punto donde tienes que ir, pero vas a llegar modificado, transformado, cambiado, valorando la vida. A lo mejor no estabas valorando lo que tenías. La vida es más importante que los bienes materiales. La vida es más importante que la fama. La vida es más importante que el poder. Cuando tú estás arriesgando todas las cosas en tu vida por la riqueza, por el poder, por la gloria, y te estás olvidando de aquel que sostiene tu vida, y cuando Dios te la conserva es cuando dices, ahora ya soy un hombre o una mujer sabia, ya sé lo que vale la pena en esta vida, y es la vida misma. Algunas veces, dice, durante 14 días no vieron el sol ni las estrellas, todo era oscuridad, el mar estaba turbulento y el viento soplaba con fuerza. La tormenta era tan fuerte que tiraron todas las cosas.
Imagínate lo que debió estar pasando por la mente de Pablo. Él había hecho lo correcto, pero terminó en medio de una tormenta donde él dijo: estuvimos a punto y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 20. Y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quedaba un poquito de esperanza? Nada. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí así? ¿Cuántos estamos aquí así el día de hoy? ¿Cuánto hemos estado en otras ocasiones sintiendo que ya no hay nada más que esperar? Por eso vemos que algunas veces vamos a afrontar dificultades, no porque estemos haciendo algo malo. Pablo había estado haciendo lo correcto. Pablo había estado haciendo la voluntad de Dios. Y aún así, Dios permitió que aquella circunstancia pasaran. Ustedes podrán decir: es que el capitán, el dueño del barco, no hicieron caso a lo que Pablo les dijo. ¿Cierto? ¿Pero qué te enseña esto? Que aun cuando tú puedas decir y opinar y sugerir, tú estás en un barco, y en ese barco muchas veces no tenemos nosotros el control. Puede ser la compañía donde tú trabajas. Tú eres el dueño. Tú eres el que dice si se abre, se cierra, si despide o no despide empleados. Tú dices dónde invierten, dónde no invierten. A veces estamos en un barco o en una circunstancia, digámoslo hoy, en un país donde estamos aquí y no podemos abandonar el barco. ¿Va a haber tormentas en nuestro país? Las va a haber. ¿Qué estamos haciendo? Confiando en que sea lo que sea, la tormenta que venga en nuestra vida, vamos a caminar hacia el propósito y al destino que Dios tiene para nosotros. Quizás tengas tú problemas como el que tiene Pablo o que tenía Pablo. Parece que nunca se resolverán. Puedes pensar que en lo natural nunca te recuperarás. Puedes pensar que, como Pablo, perdiste la esperanza de salvarte. Te dijeron de tu enfermedad que es incurable y que nunca te vas a salvar. Que esa deuda que tienes es impagable. Que no hay manera, ya buscaste, ni cualquier circunstancia va a poderme salir. Solamente levantamos nuestros ojos al cielo y decimos: solamente un milagro. Y un milagro es cuando no tiene la explicación racional, intelectual, científica, natural de que llegara a suceder. Es un milagro, es algo que solamente puede bajar del cielo, mover las circunstancias y liberarnos de aquello que estaba sucediendo. Puede ser un problema en tu matrimonio, puede ser un problema con tu hijo, que lleve años y que no se soluciona. Has perdido ya la esperanza de salvarte o de salvar aquella circunstancia. Pero Dios te dice: déjate mover, no te angusties, utiliza tu fe para que veas que yo estoy obrando y voy a llevarte siempre al lugar seguro. No se preocupen. Y entonces Pablo, en ese momento, viendo aquello, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, versículo 21, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir estos perjuicios y pérdidas. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo
el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Y eso es lo que Dios está diciendo a ti. Ten buen ánimo, no importa cuál sean las circunstancias que estás viviendo, que ya sientes que es imposible, que no va a salir adelante, que el problema no va a caminar. No pierdas la esperanza, no pierdas la confianza en Dios. Anímate y esfuérzate, porque la palabra de Dios no nada más fue para Pablo, está escrita para que tú la leas, para que tú la comprendas. Y el Señor te está diciendo: no temas, porque es necesario que tú cumplas el plan y el propósito para el cual yo te traje a esta tierra. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un plan, cada uno de nosotros tenemos un propósito, y cada uno de nosotros Dios está trabajando. Y la tormenta parece terrible, y está terrible, pero Dios nos dice que vamos a salir adelante. Por eso Él le dijo: no se preocupen, el Dios a quien yo sirvo me ha dado una promesa y me ha dicho que estaré delante de César. Él no habría permitido la tormenta si evitase esa tormenta que Él llegara a César. ¿Qué es lo que pasó? Dice que llegaron a una isla. Llegaron a una isla. Y en esa isla había un jefe de la tribu que estaba enfermo. Y dice que cuando llegaron allá, le hablaron de este hombre. Y dice que fue Pablo y oró por él y fue sanado. Y dice que después de que fue sanado, le llevaron otros enfermos. Y él habló el mensaje que él traía, no nada más para el César, no nada más para la casa de César, sino para aquel lugar. Él les habló del evangelio de Jesucristo, y la gente no nada más fue sanada, la gente se salvó en aquel lugar. Y acuérdense, Dios es capaz de mover el cielo y la tierra con tal de salvar un alma. Porque un alma, tu alma, vale más que todo el oro del mundo. Tu alma vale más para Dios que todo el oro del mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo aquí? Atravesó el mar de Galilea, fue hasta la tierra de los Gadarenos, y en la tierra de los Gadarenos Él hizo el milagro de sacar de un hombre cientos o miles de demonios, porque dice que eran 2,000 cerdos, y seguramente un demonio no llegó: vamos, vamos cerditos, vámonos, sino que cada cerdo recibió un demonio, y enloquecidos se lanzaron al fondo del mar. Era una legión de demonios, y Dios, Cristo Jesús, fue hacia aquel lugar de Gadara. Dice, a solamente a liberar a aquel hombre, porque Dios tenía un propósito para la vida de aquel hombre: ser liberado, ser sanado, ser restaurado. ¿Y saben qué hizo aquel hombre? Le dijo: Señor, déjame ir contigo, yo quiero ir contigo. El que verdaderamente ha sido salvo, el que verdaderamente ha sido limpiado, ha sido liberado, ha sido libertado, lo que ama a Jesús, ama a su Salvador y quiere servirle y quiere seguirle. Y ahí estaba aquel endemoniado que ahora estaba libre en sus cabales, queriendo seguir a Jesús. Pero Jesús le dice: no vengas conmigo, vete a tu casa, vete a los que amas y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que fue a la región de Decápolis. Y Decápolis era, ¿qué quiere decir? 10 polis ciudades. Era una región donde había 10 ciudades.
Y aquel hombre fue a cumplir el plan y el propósito para el cual Dios había en un momento dado permitido y había conocido de que aquel hombre estaba lastimado, dañado por una legión de demonios, pero Dios en su plan y en su propósito fue hasta allá, viajó exclusivamente, atravesó el mar, y una vez que lo liberó, dice que la gente le dijo: vete de este lugar, no te queremos aquí. Valoraron más los cerdos que la liberación y la presencia del Dios eterno en sus vidas. Valoraron más su riqueza, su posición social, sus costumbres, su religión, todo eso, y lo repudiaron. Le dijeron: vete de aquí. Y él se regresó. Pero aquel hombre que fue liberado bajo el plan y el propósito de Dios se convirtió en un evangelista en aquella región. Y hasta el día de hoy se conoce que ahí hubo un gran avivamiento espiritual en aquella región de Decápolis. Y eso es lo que Dios tiene como plan y propósito para la vida de muchos. Un alma vale más que todo el oro del mundo. Amén. Permite, por tanto, que la tormenta te lleve a donde Dios quiere que vayas. Nunca te va a llevar el viento y la tormenta que Dios ha permitido en tu vida al lugar donde Él no te pueda guardar, proteger y sostener. Siempre sabe una cosa: Dios va a permitir que aquella tormenta te lleve al lugar donde Él te va a proteger, te va a guardar, te va a sostener. Porque aquellos se renunciaron, se abandonaron y dejaron que al fin de cuentas Dios tomara el control. Tú tienes que decir: Dios, en ti confío. Controla todos los vientos que están azotando mi vida. Pueden llevarme hacia atrás, pueden empujarme hacia adelante, pueden empujarme hacia arriba o hacia abajo, pueden lanzarme y sangolotearme, pero una cosa yo te pido, Señor: que tú tengas el control de esos vientos y siempre me lleves a cumplir mi destino y el propósito por el cual tú me has marcado. De tal manera que Dios podía haber cambiado la situación. Dios podía haber parado aquella tormenta que no duraba tantos tiempos, más que unas pocas horas. Pero Dios podía haber hecho milagros de otra manera. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos que lo que pasó en la vida de Pablo no es extraño, y no debemos de sentir como extraño que nos pase a nosotros, sino que estemos preparados siempre para enfrentar cualquier circunstancia, pero que tú sepas que en cualquier circunstancia y situación de tu vida Él está en control, porque te ama a tu familia, ama a tu vida, ama a tu negocio, ama lo que Él te ha dado y te ha provisto, y lo va a llevar siempre a buen término. Muy bien, oramos y deseamos lo mejor para nuestras vidas, pero siempre debemos de tener confianza en lo que Dios está haciendo. Puede ser que esos vientos te lleven a un nuevo nivel de tu destino. Puede que no suceda de la noche a la mañana, pero Dios es Dios fiel. El plan que Él tiene para tu vida no será detenido por ninguna tormenta. No va a ser detenido por un mal o un error que hayas cometido, o aún por la pérdida de un ser querido o por una injusticia. Dios ya dijo y dejó escrito que ninguna arma forjada contra nosotros
prosperará. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y cuando el enemigo, dice su palabra, se levante como un río, Él levantará bandera. Él levantará bandera. Amén. Debes de saber una cosa: la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Dios te está diciendo: si confías en mí, yo voy a usar esos vientos para impulsarte, no hacia atrás, para impulsarte siempre hacia adelante. Vemos que muchas veces encontramos circunstancias difíciles. Sentimos que los vientos son tan terribles que nos van a destruir. Pero si tú no pierdes la confianza, si tú sabes el principio que es Dios está en control y Él siempre va a dirigir los vientos de nuestra tormenta, porque todas las cosas obran para bien a los que a Dios aman. Y quiero contarte la historia de un ejecutivo. Leí acerca de este ejecutivo allí en los Estados Unidos, que había estado trabajando 30 años, imagínense, 30 años en una compañía que se dedicaba a remodelar casas, como una constructora que reparaba y remodelaba casas. Y él había comenzado con aquella compañía casi desde el principio. Y le había dado toda su vida, todo su esfuerzo, y le había ido muy bien, había prosperado y estaba en su máximo esplendor la compañía. Pero entraron unos nuevos directivos que hicieron un análisis de la compañía, y aunque él era el gerente general de aquella compañía, estos nuevos directivos pensaron que ya no lo necesitaban, que iban a prescindir de él. ¿Te imaginas tú, después de 30 años de servicio, que te quedes sin trabajo? Y en los Estados Unidos no hay jubilaciones como hay acá en México. Allá tú vas ahorrando y hay unos ahorros en la caja de ahorros del trabajo, pero todo lo que tú juntes es lo que va a ser tu jubilación. Si no juntas, puedes trabajar 40 años, 50 años, y cuando te despidan, te despidieron y no tienes el derecho de demandar liquidación, nada. Por eso ya la gente en Estados Unidos cuida su trabajo. Lo hacen lo mejor de lo mejor, porque saben que si no están trabajando bien, a la semana que entra los van a despedir. Y aquí es muy importante que nosotros entendamos esto. En nuestro país no hemos dado lo mejor como trabajadores, porque sabemos que si nos corren, nos tienen que liquidar. Y quiero decirte a ti, como creyente, como cristiano, nunca tomes esa actitud. Si tú eres un hijo de Dios, da lo mejor de ti en tu trabajo. Aunque en un momento dado, si la empresa quebrara o algo, te tienen que liquidar, tú da lo mejor de ti en tu trabajo, porque Dios te está viendo. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y la recompensa vendrá del Señor para tu vida. Pues este hombre trabajó 30 años y le dicen: ya no te necesitamos. Y no hay manera de decir nada ni protestar, solamente lo que hay en tu corazón. Y en aquel hombre había una lucha, un rencor, un coraje. Después de 30 años le pagaban cuando él había luchado y había llevado a la compañía a ocupar esos lugares. Ya tenían como 30 oficinas en diferentes ciudades ahí en los Estados Unidos, donde tenían trabajo para remodelar casas.
Y dice que él salió de su trabajo, pero era un creyente en Dios y sabía el principio que hoy Dios te está enseñando a ti y a mí. Yo estoy en control de las tormentas y voy a dirigir siempre los vientos hacia el lugar para el cual yo quiero que tú llegues. Dios te está diciendo: yo voy a dirigir los vientos de tu tormenta para que llegues al lugar que yo quiero que tú llegues. Y este hombre llegó, estuvo tranquilo, perdonó a aquellas personas, limpió su corazón y dijo: Señor, voy a comenzar de nuevo. 30 años he tenido. Me he podido hacer algunos ahorros, he podido ganar, tuve un buen trabajo, estuvo bien, pero ahora, después de 30 años, tengo unos pocos recursos y tengo conocimiento. Sé cómo dirigir una compañía. Sé cómo remodelar una casa. Sé cómo tratar a los trabajadores. Sé cómo comprar materiales. Sé cómo hacer. Había aprendido durante 30 años porque comenzó de cero hasta llegar gerente general de la compañía. Tenía conocimientos, tenía experiencia y tenía un poco de recursos. Y dice que empezó a buscar amigos y les dijo, les presentó el proyecto: vamos a hacer una compañía que repare casas. Lo mismo que hacía en la otra, pero ahora va a ser mi compañía. Y quiero que se asocien conmigo y trabajemos y llevemos adelante. Y empezaron a organizar y empezaron a trabajar. Y siempre había quien la gente le que pudieran un presupuesto y ellos ganaban un presupuesto, haciendo un poco más barato y haciendo mejor las cosas. Y dice que empezó a destacar y empezó a destacar. Y en pocos años, aproximadamente como en 5 años, ellos estaban tan grandes, extendidos, que llegaron a desplazar a la compañía donde él había trabajado. Ahora ellos eran la compañía que estaba en primer lugar. ¿Por qué? Porque tenía una experiencia. Tratar bien al cliente, dar lo mejor de ti y tratar bien a tus empleados. Y eso hacía que todo el nivel se fuera hacia arriba y hacia adelante. Y aquel hombre pudo comprobar que los vientos que Dios tiene en aquella tormenta que le hubieran acabado a cualquier otro, hubiera renunciado después de 30 años. ¿Cuántos años creen que habrá tenido él? Si entró de 20 años a trabajar, tendría ya 50. Volver a comenzar a los 50, muchos dicen: ya no, ya estoy viejo. Oye, nunca estás viejo para cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Nunca, nunca. Yo siempre me animo a mí mismo y me digo: Hiram, es que el diablo me dice: ya estás viejo, ya no puedes seguir adelante, ya párale. Anoche estaba en una reunión, fui a una boda y me decía un amigo: Hiram, ¿cuántos años tienes ya trabajando? 38 años, le dije. ¿Cuántos? 38. 48. 48 años sin parar. Desde que terminé mi carrera he estado trabajando. 48 años. En 2 años más cumpliré 50. Porque entré a los 21 años a trabajar. Me titulé a los 21 años de edad. De tal manera que entonces vemos 40 años, ya párale, porque mira, tienes que. Y yo decía: si le paro, pues que me voy a entumir, me voy a quedar tieso. No puedo parar. Tengo que seguir trabajando. Y más, porque eso es parte de la obra del Señor, de lo que Dios ha hecho en mí. Y entonces yo digo: no puedo. Simple y sencillamente Dios está conmigo y Él me ha marcado un lugar y una obra que tenemos que hacer. Y yo voy a estar hasta el día en el que Dios me llame a su presencia. Los vientos van a venir cosas que me quieran detener, van a venir situaciones, van a venir tal vez enfermedades, van a venir problemas, pero una cosa yo sé: si Dios tiene un plan y un propósito para mi vida, nada ni nadie me va a detener.
Moisés tardó 40 años en Egipto. Estaba en la plenitud de su vida cuando él pensaba que iba a liberar al pueblo de Israel, que Dios lo iba a usar. Él sabía que Dios lo había mandado a prepararse como un gran general, como un gran militar para liberar al pueblo de Israel. Lo hacía según sus planes, pero eso va a ser otro tema de esta misma predicación. Lo que Dios hizo con Moisés. A los 40 años él estaba en la plenitud de su vida, pensando que las cosas iban a ser como él había diseñado en su mente. Pero Dios tenía otro plan y usó aquella tormenta, aquel error que él comete de matar a un egipcio. Tiene que huir y pasó 40 años en la universidad del desierto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a aguantar una tormenta de 40 años? Él estuvo allá, siendo quien había sido, llegando al nivel donde había llegado, pastoreando ovejas. Encerrándolas en la noche, sacándolas en el día, llevándolas a comer, luchando con el lobo, no sé, el escorpión, la serpiente, llevándolas otra vez. 40 años. Dios trabajando en él, Dios trabajando con su soberbia, con su orgullo, con su altivez, con su vanagloria, con sus formas de pensamiento, hasta que se rindió totalmente a Dios y Dios supo que había llegado el momento. Fue cuando se le aparece en el monte y le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y yo te he escogido para que vayas. Y entonces le cayó el 20. Ahora sí, yo voy a ir contigo. ¿Cómo voy a ir? Ya le demuestra su poder. Yo, el Dios Todopoderoso, voy a ir contigo. ¿Cuántos años tenía? 80. ¿Cuántos? 80. Comenzó su ministerio a los 80. Así es que si hay algún viejo, no te consideres viejo. Considérate que estás a tiempo de comenzar la obra de Dios. Estás a tiempo. Y en esta mañana Dios te dice: no hay ninguna tormenta que no esté bajo mi control. Cualquier circunstancia que estés sufriendo en tu vida, simple y sencillamente, déjala en mis manos. Ora, ayuna y confía en que yo estoy obrando para bien en tu vida. Ese problema que pasaste, esa circunstancia que te lastimó, esa circunstancia que te dolió, esa enfermedad que estás cursando, ese diagnóstico médico de incurable, entrégaselo a las manos de Dios, porque Él está obrando para bien en tu vida. Solamente te pido una cosa: déjate, descansa en mis brazos, porque yo estoy obrando para tu bien. Si esa es tu posición, yo te pido, si tú tienes un problema, una necesidad, levántate allí en tu lugar y dile: Señor, aquí estoy. Descanso en tus poderosas y preciosas manos. Impulsa los vientos de mi tormenta. Impulsa los vientos de mi tormenta hacia el lugar que tú quieres llevarme. Toma a mi esposa, toma a mi hijo, toma a mi hija, toma mi matrimonio, toma mi empresa, toma mi cuerpo, mi vida, toma mi futuro, toma lo que yo soy. Pero yo quiero, Padre, que tú cumplas tu propósito, porque tus propósitos son lo mejor de lo mejor para mi vida. Pero la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios, huele
lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura ya viene mi bendición. Ahora alzo mis hombros, sacudo el polvo y me paro firme a esperar, porque muy cerca se mira la nube vestida en favor. Toda la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios, huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura ya viene mi bendición, huele a lluvia. Repite conmigo. Padre bendito, te doy gracias porque en medio de mi tormenta y de los vientos que están azotando mi vida, tú estás en control. Tómame en tus manos, oh Dios. Dirige mi barca y llévame a ese puerto de mi destino precioso, lleno de bendición, donde tu gloria se manifiesta poderosa. Gracias, Señor, porque yo sé que este fin de año viene con tu bendición para sellar los planes y propósitos que tú has tenido para mi vida. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso fuerte. Hay una decisión importante que algunos de ustedes tienen que hacer. Esta decisión, que es la más importante de tu vida. Una cosa es que sepas que Dios te ama, que Dios quiere bendecirte y que Dios te va a llevar a buenos términos si tú lo buscas de corazón. Y estamos hablando de las cosas que suceden en esta tierra, en este mundo. Pero hay un lugar donde vamos a ir cuando partamos de esta tierra. ¿Vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Te puede ir muy bien en este mundo con la bendición de Dios. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, cuando mueras vas a ir al infierno. Porque la Biblia es clara, su palabra, la palabra de Dios es clara. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Quiere decir que solamente hay un camino para ir al cielo. Y fue lo que dijo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que si tú necesitas el perdón de tus pecados y sabes que necesitas ir al cielo, que vas camino al infierno, aunque te esté yendo muy bien aquí, necesitas a Cristo en tu corazón. Y Él quiere entrar. Él está aquí. Desde que estuvimos en la mañana alabándole, Él está aquí con nosotros. Él nos ha hablado, Él nos alentó, Él nos animó, Él nos dijo: yo estoy contigo y te voy a llevar a buen puerto y a buen término de tu vida.
Por eso, tú que necesitas a Cristo, ábrele tu corazón, llámalo a entrar. ¿Cómo lo hago, pastor? Yo te voy a guiar en este momento. Cierra tus ojos y repite esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que mis pecados me han apartado de ti, me llevan a la muerte eterna. Pero hoy he escuchado que tú eres el Dios de la vida. El que te tiene a ti, tiene la vida. Y hoy te abro mi corazón, Señor Jesús. Te invito a entrar. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Derramaste tu sangre. Y ahora yo te invito a entrar en mi corazón. Límpiame, perdóname y sálvame. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Me arrepiento de todo el mal y de todos los pecados que he hecho. Ayúdame a vivir, Señor Jesús, una vida que te honre, que te glorifique, una vida de fe. Toma el control de mi vida. Guíame hacia la eternidad, hacia el cielo. Y mientras esté en esta tierra, bendíceme, bendice mi hogar, bendice mi familia. Amén. Dale un aplauso fuerte. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero darle gracias a Dios por ti. Si hiciste, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Levanta tu mano en alto, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Pasen rápidamente, pasen a arquear rápidamente. Voy a orar por ustedes, los voy a bendecir unos minutos más y estamos despedidos. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios, huele a lluvia que sacia, restaura e inunda. Tras de esa nube oscura ya viene mi bendición, huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios, huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura ya viene mi bendición. Padre bendito, en esta mañana te doy gracias por estas damas, estos caballeros y estos jóvenes que están delante de ti. Ellos te han abierto su corazón y te han recibido, y tú les has dado a partir de este momento, conforme a tu palabra, perdón de pecados y vida eterna. Padre, te pido en el nombre de Jesús que ahora vive en sus corazones, que tú los bendigas, los cuides, los protejas. Todo problema que hay en sus vidas, Señor, tómalo tú en sus manos, en tus manos, y haz el milagro que ellos necesitan. Si de salud, dales sanidad. Si económico, sácalos adelante, provéeles, cuídalos. Si tienen problemas en sus familias, en sus matrimonios, con sus hijos, hoy declaramos victoria y bendición en sus vidas. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por bendecirnos. Amén. Atrás de ustedes hay alguien que les va a dar un abrazo. Algo en los cielos se escucha,
Dios. Huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura ya viene mi bendición. Repite conmigo: Padre bendito, te doy gracias porque tú tienes el control de las tormentas de mi vida. Y hoy, en este momento, acabo de cantar que esta tormenta que viene es de bendición sobre mi vida. Huele a lluvia, Señor, y esta tormenta trae respuesta a mi necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Rey y Señor mío, porque tú haces que todas las cosas obren para bien en mi vida. En Cristo Jesús. Amén.